la clase. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este pequeño tema de la introducción, que son pues los atributos de las plantas, es lo que estamos viendo, y vamos a ver también la biodiversidad vegetal comparada con otros dominios de la vida y la clasificación también, un poquito de los seres vivos y también de las plantas, ¿no? Entonces, la primera recomendación del día, que también tienen por ahí ustedes, pueden ver este video, es de un congreso que se realiza en la ciudad de Puebla, que se llama La Ciudad de las Ideas, y hace un par de años, pues este niño se volvió viral, es de secundaria en Estados Unidos, y debido a que se le murió un pariente de cáncer, pues él se fue todo el verano a estudiar cómo demonios curar e identificar el cáncer y diseñó un método para identificar el cáncer, que es 168 veces más rápido, 26,000 veces más barato y 400 veces más sensible. Entonces, pues la gente no necesariamente tiene que ser especialista para lograr y descubrir pues grandes cosas. Entonces, esa es la moraleja de esta historia, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la clasificación de las plantas y por qué las agrupamos así, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, a continuación vamos a ver cómo es que se clasifican los seres vivos. Hay tres grandes dominios de cosas vivas, que son las arqueas, que son un tipo de microorganismos, no son bacterias, son arqueas, ese es su nombre. Las eubacterias, que son las bacterias verdaderas, y los eucariotes, que son ustedes y yo, las plantas, es decir, todos aquellos seres vivos que tienen núcleo bien definido y un sistema de endomembranas. Esa es la característica principal de los eucariotas. Y también, pues dentro de lo que van a investigar ustedes, y les voy a comentar ahorita, se van a empezar a dar cuenta que las plantas, a nivel celular, pues son diferentes al resto de los seres vivos, ¿no? Ya dijimos que nosotros con las plantas, pues tenemos ciertas características similares, ya lo dijimos, celularmente tenemos un núcleo bien definido y un sistema de endomembrana, ¿no? Y dentro de nuestro sistema de organelos, pues los animales tenemos algunos organelos y las plantas tienen otros. ¿Cuáles son esos? Los vamos a ver en la unidad 2 cuando analicemos las diferencias entre los diferentes tipos de células que hay. Pero de entrada, ustedes ya se dieron cuenta que las plantas tienen por lo menos algunos organelos que son diferentes, como cuáles, las vacuolas, los glioxisomas y los cloroplastos, ¿sale? Por acá tenemos otras cosas que no están dentro de lo que está vivo, que tenemos a los virus, hay tanto de DNA como de RNA. Aquí en esta clasificación, pues podremos meter a todas las partículas suborgánicas que no tienen metabolismo, que realmente no son seres vivos, pero de alguna u otra manera tienen influencia en el resto de los seres vivientes, ¿no? No solamente hay virus dentro de las cosas que no están vivas, sino también tenemos a los plásmidos, a los fagémidos, a los cósmidos, a los prionis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver brevemente cómo se clasifican los seres vivos, ¿no? Para empezar, tenemos que saber, pues, qué es clasificar, ¿no? Entonces, clasificar es acomodar u ordenar las cosas en función de sus características, ¿no? Si son similares o si son diferentes. Ahora, aquí tenemos este pequeño ejemplo. Esto es un árbol filogenético muy primitivo, si ustedes quieren, pero faltan muchos detalles, donde se van recortando seres vivos del mismo en función de las características que vamos nombrando, ¿no? Entonces, todas estas cosas los podemos clasificar como seres vivos, ¿sale? Pero si yo pongo un criterio de clasificación como si es una célula eucariota, ¿no? Pues las bacterias son procariotas, entonces no entran dentro de esta clasificación. Quienes tienen células eucarióticas en este ejemplo son los hongos, las mariposas, los peces, las lagartijas y los ratones, ¿no? Pero después meto otra categoría de clasificación. ¿Cuál? Los tejidos, si tienen tejido muscular, epitelial, nervioso o conectivo. Entonces, ni las bacterias ni los hongos tienen este tipo de tejidos, solamente mariposas, peces, lagartijas y ratones, ¿no? Meto una nueva categoría, que es la de cráneo. Entonces, obviamente las bacterias no tienen cráneo, los hongos tampoco, y las mariposas tampoco tienen cráneo. Entonces, los peces, las lagartijas y los ratones se quedan en ese grupo de los animales que tienen cráneo. Luego pongo la categoría de pulmones. Todos los animales de acá no tienen pulmones, ¿sale? Los peces respiran por las branquias, ¿no?
Y finalmente, la última categoría es la de pelo. Ninguno de estos seres vivos tiene pelo. El pelo es una característica exclusiva del ratón y de todos los mamíferos en general, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de clasificar, normalmente establecemos un criterio y en función de si ese criterio o no aplica para los seres vivos, perdón, Isaías, ¿nos hablas? No, profesor, lo estaba leyendo. Ok, ok, perdón. Muy bien. Entonces, en ese sentido, pues clasificar es acomodar las cosas en función de algún criterio. ¿Cuáles son esos criterios? Ya dijimos algunos ejemplos. No son todos, hay muchísimos más. Ahora, ¿qué es la clasificación de los seres vivos? Es una actividad que se ocupa, pues, de ordenar a los diferentes seres vivos en función de los criterios establecidos por los especialistas. Ahorita dijimos algunos ejemplos muy vagos, si ustedes quieren, pero luego vamos a ver, pues, criterios más específicos, ¿no? Ahora, ya dijimos que es clasificar. Ahora, pues, ¿por qué es importante clasificar? Desde que existe el hombre, pues hemos tenido la necesidad de clasificar a los seres vivos, ¿no? ¿Por qué? Pues para saber qué es lo que se puede comer, tocar, oler y lo que no. En pocas palabras, es para saber qué tan útil nos es determinado ser vivo, ¿sale? Entonces, si nosotros sabemos que es comestible, que nos puede servir, pues podemos clasificarlo, ¿no? Y también pues clasificar las cosas que no. Ahora, ¿cuánto de lo que está vivo conocemos? Entonces, actualmente se supone que conocemos entre el 5 y el 10% de todos los seres vivos. O sea, prácticamente nada. Ahora, vamos a analizar aquí algunos de los principales tipos de organismos que existen en el planeta y más o menos cuántos de ellos podemos acceder o conocer. Entonces, en cuanto a los animales superiores como mamíferos, aves y peces, hemos descubierto más del 90% de los que hay, ¿no? Entonces, quiere decir que por ahí anda un 10% restante, ¿no? De artrópodos e invertebrados, que son los insectos, por ejemplo, solamente hemos tenido acceso al 10%, o sea, falta el 90% de descubrir. Luego, de los nemátodos o gusanos, nada más conocemos al 3%, nos falta muchísimo más. De las plantas superiores ya conocemos más del 90%, ¿sale? Pero ojo, las plantas en su conjunto, sumando toda su biomasa, están en segundo o tercer lugar, dependiendo del libro, de los seres vivos más abundantes del planeta. En primer lugar están las bacterias y en segundo lugar están los hongos. Y en tercero, las plantas. ¿Sale? Luego vienen las algas, que también son plantas, también conocemos muchas, pero nos faltan más, conocemos el 70%. De hongos, pues conocemos nada más el 5%, nos falta el 90 y tantos por ciento. De bacterias, conocemos cuando mucho ya exageradamente el 10%, o sea, falta el 90% de las bacterias. Luego vienen las arqueas, que ya les había comentado, son unos microorganismos que se parecen a las bacterias, pero que no son bacterias. Conocemos el 1%, siendo optimistas, y de los virus y sus parientes únicamente conocemos el 4%. Entonces, si se fijan, acá arriba decía que solamente conocemos entre el 5%, entre el 5 y el 10% de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque los microbios, pues prácticamente no conocemos casi nada, ¿no? Entonces, falta muchísimo trabajo para hacer, para descubrir nuevas formas de seres vivos. Ahora, existen dos ciencias que se encargan de clasificar a los seres vivos, ¿sale? La primera es la taxonomía, que básicamente utiliza la taxonomía evolutivo, algunos criterios ecológicos o paleontológicos, etcétera, etcétera, para poder ordenarlos de la manera más coherente posible, ¿no? Y luego viene la ciencia de la sistemática, que normalmente incluye a la filogenia y a otros criterios también como el paleontológico, para dar una explicación de cómo evolucionan las cosas, ¿sale? Entonces, normalmente a los dominios les llamamos también taxones, ¿sale? Porque es la taxonomía quien los estudia. Entonces, en resumidas cuentas, la taxonomía clasifica a los seres vivos, ¿no? Y la sistemática, que es su prima hermana, pues estudia la evolución entre los seres vivos, ¿sale?
Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo con un animalito. Aquí tenemos a todas las especies de osos que se conocen, ¿no? Entonces, estos son algunos de los taxones que existen. Su familia, género, especie y el nombre común. Ahora, aquí tenemos al género Ursus. Del género Ursus tenemos por lo menos 4 especies. Arctos, que es el oso polar, Marítimus, que es el oso, el oso pardo, Marítimus, que es el oso polar, Americanus, que es el oso negro americano, tibetano, y el que es el oso negro asiático. Entonces, el ponerle un nombre y un apellido me permite a mí diferenciar las diferentes especies que existen de seres vivos. ¿Por qué? Porque si a todos le pusiéramos el nombre común, lo que yo veo como un, lo que yo veo como un oso pardo, para otra persona podría ser un oso café o un oso de otro color. Entonces, el ponerle un nombre científico y clasificar las cosas nos permite tener un criterio para llamarle a las cosas como son y no como se nos ocurra. Y de esta manera, pues tener un lenguaje universal que nos permita identificar a todas las especies, ¿sale? Ese es uno de los principios por los cuales ustedes tienen un nombre compuesto. Es decir, tienen un nombre propio y tienen una serie de apellidos, tanto el materno como el paterno. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede identificar quién es cada uno de ustedes, de quién son hijos y por lo tanto a quiénes se deben parecer. De esta manera, pues Adolfo Romero Guzmán, Marco Antonio Soberanes, Antonio Ramos Calderón, pueden ser identificados a lo largo y ancho de México y del planeta porque pues difícilmente va a haber otra persona que comparta los mismos nombres y apellidos, ¿vale? Y esa es la misma razón por la cual le ponemos el género y la especie, que es el nombre y el apellido, a todos los seres vivos para poderlos identificar y que sean lo mismo, tanto si estás en México como si estás en Japón o en Argentina. Ahora, hablando un poquito de la filogenia, pues la filogenia es la historia o crónica evolutiva de las especies, ¿no? No establece grupos taxonómicas, familias o géneros, y básicamente su chamba pues es buscar la relación evolutiva entre las diferentes especies que existen, ¿no? Ahora, poniéndolo en perspectiva, para que nos demos una idea de lo importante que es clasificar las cosas, pues aquí tenemos una serie de perritos y tenemos pues el nombre de esa raza contra el nombre que la mayoría de las personas le damos, ¿no? Entonces, seguramente muchos de ustedes conocen algunos, ¿no? Pero les aseguro que no todos conocen todos, ¿no? Por ejemplo, a lo que conocemos como el perro salchicha, pues quizá no sabían que su nombre es de una raza alemana que se llama Dachshund. Entonces, hay muchísimos ejemplos de estos, del por qué es tan importante nombrar las cosas como se llaman, ¿no? Y esto es únicamente de una sola especie, que es el perro, Canis familiares. Imagínense con la cantidad de plantas y seres vivos que hay, pues sería pues muy difícil, ¿cómo se llama? Identificarlos a todos, ¿no? Ahora, hace un momento, me voy a regresar tantito para acá. Habíamos dicho la definición de clasificar y habíamos establecido algunos criterios para este ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles son los criterios verdaderos que se utilizan en la actualidad para clasificar a los seres vivos, ¿sale? Estos son los criterios que utilizamos en la actualidad para clasificar a los seres vivos, ¿no? Son 4 grandes grupos. El primero de ellos es el tipo de nutrición, el segundo es el número de células, el tercero, la presencia o ausencia del núcleo en las células y finalmente la presencia o no de pared celular, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué onda con esto, ¿no? El primer criterio de clasificación es el tipo de nutrición, ¿no? Es decir, los seres vivos que producen su propio alimento son conocidos como seres vivos autótrofos, ¿sale? Dentro del grupo de los autótrofos encontramos principalmente a las plantas superiores, a las algas y algunas cianobacterias. Y por otra parte, tenemos aquellos que se alimentan del medio circundante, los cuales son los seres vivos heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento, sino que adquieren sus nutrientes principalmente de ingerir pues otros seres vivos, ¿vale?
Luego, el segundo criterio de clasificación es el del número de células. Hay seres unicelulares que tienen una sola célula, como las bacterias, las arqueas, algunas algas, etcétera, etcétera. Y hay seres pluricelulares, los cuales tienen más de una célula, como cuáles, las plantas superiores, los animales, ustedes o yo, ¿vale? Luego viene el tercer criterio, que es la presencia o no del núcleo en la célula, ¿no? Entonces, hay células procariotas, las cuales no tienen un núcleo bien definido ni un sistema de endomembranas, y luego vienen las células eucarióticas, que sí tienen núcleo y un sistema de endomembranas, y una serie de organelos que son especializados para ciertas funciones, ¿no? El último criterio para clasificar a los seres vivos es la presencia o no de pared celular. Hasta donde sabemos, los animales no tienen pared celular y el resto de los seres vivos sí las tienen. En el caso particular de las plantas, el tipo de pared, químicamente hablando, que tienen es una pared de celulosa, ¿sale? Luego vamos a hablar en la siguiente unidad la importancia de la pared celular en las plantas. Entonces, estos son los 4 criterios de clasificación que se utilizan actualmente para clasificar a los seres vivos. Ahora, esta es una breve línea del tiempo de cómo fue evolucionando los conceptos de clasificar a los seres vivos, ¿no? Al principio del tiempo, Linneo, padre de la botánica moderna y de la sistemática y filogenia, fue el primero ¿cómo se llama?, en clasificar a los seres vivos en dos grandes grupos, ¿no? Animalia y Vegetabilia, que correspondían pues a los animales y a las plantas, ¿no? Luego vino Haeckel, el padre de la ecología, y agregó un tercer reino, que es el mónera o protista, que es donde andaban todos los microorganismos y protozoarios. Y así pasó el tiempo hasta nuestros tiempos, hasta donde llegó el doctor Carl Guss, que en 1990 estableció 3 grandes dominios: bacteria, arquea y eucaria. Y ahorita vamos a hablar pues de qué significan esos 3 dominios, ¿no? Bueno, primero que nada, Aristóteles, filósofo griego nacido antes de Cristo, pues se dio cuenta que los seres vivos pues pueden estar dentro de 2 grandes grupos, ¿no? Animales y plantas. Dentro de los animales, él dijo que solamente había 2 tipos: los que tienen sangre roja y los que no tienen sangre roja, ¿no? Por otra parte, se dio cuenta que había plantas y que había plantas con flor y sin flor. Entonces, Aristóteles fue el primero en hablar de la botánica fanerogámica y criptogámica particularmente, ¿no? Luego vino Linneo, que como ya habíamos dicho, establece el sistema de nomenclatura binomial, también conocido como sistema natural, donde le pone nombre y apellido a muchas especies y propone que sea el latín el idioma en el que se pongan los diferentes nombres científicos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pues el latín era el que rifaba, era el idioma de la ciencia, y hasta nuestros días se sigue utilizando como base de los lenguajes científicos para crear y construir y ordenar el conocimiento, ¿no? Entonces, él pone en esta publicación una forma a la que se le llama el sistema natural, el cual pues sirve para clasificar los seres vivos, ¿no? Entonces, va de lo general a lo particular. Entonces, cada clase es más general que el orden y cada orden, a su vez, es más general que los géneros. Entonces, va de lo general a las características particulares de los seres vivos. Entonces, a este sistema natural, como ya les dije, se les denomina nomenclatura binomial. Consta de la combinación de 2 palabras que están por lo general en latín o en alguna raíz grecolatina, donde se establece el nombre del género y el epíteto o nombre específico. Entonces, de esta manera, sabemos identificar cada especie y le podemos poner un nombre y un apellido. ¿Para qué? Para que siempre sepamos de lo que estamos hablando. Años más tarde vino Haeckel. Él propone que aparte de los reinos ya existentes que había puesto ya Linneo sobre la mesa, debe haber un tercero, que es el protista, donde se encuentran la mayoría de los microorganismos. Luego vino la clasificación
de Whittaker, pero con la que nos vamos a quedar es la más actual y la más usada, que es el sistema de los 3 dominios, ¿no? Entonces, las plantas son eucariotas y se encuentran del dominio de las eucariotas. Pero también hay otros 2 dominios, que es el de arqueobacterias y el de las eubacterias. Entonces, ahorita vamos a analizar a detalle qué onda con este árbol de la vida, ¿no? Este es el árbol de la vida original, es el que fue publicado por Gus y sus colaboradores allá por principios de los 90s. Y aquí está todas las formas de seres vivos, ¿no? Acá tenemos a las eubacterias en esta rama. Luego aquí tenemos a las arqueas o arqueobacterias, que también se le dice así, pero lo correcto es decirle arquea. Y finalmente aquí están todos los eucariotes, ¿no? Y nótese cómo las plantas surgen en este momento de la historia. Lo que nos dice que las plantas son seres que recientemente han evolucionado y aparecido en el árbol de la vida. No son tan antiguos ni tan primitivos como las bacterias o las arqueas. Entonces, y por si tenían dudas, pues los animales estamos aquí. Entonces, somos apenas una pequeña ramita de una pequeña ramita de todo el árbol de la vida. Si se fijan, la gran mayoría del árbol pues está sostenido por ramas de microorganismos, ¿no? Entonces, todas estas son bacterias, todas estas son arqueas, todos estos son protozoarios, hasta aquí. Entonces, más del 95% del árbol de la vida son microbios. Y tan. Entonces, lo que sigue aquí es una explicación de microbiología, porque este tema también se ve allá, pero nada más nos quedamos aquí hasta las plantas. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. No, profe.